Buenas tardes, Osvaldo, y así es, avanzan las investigaciones aquí en el departamento de Itapúa de este trágico suceso que se registraba durante el fin de semana pasado, el doble homicidio de dos ciudadanos de nacionalidad japonesa en el distrito de Pirapó. Lamentable hecho y lamentable desenlace. Lo que fue el avance investigativo en materia de lo que estaba comentándonos durante la semana el agente fiscal Reinaldo Castillo de la unidad de la zona de las Colonias Unidas. El fiscal lo primero que pudo corroborar o constatar para poder un poquito ir construyendo lo que es el hilo investigativo fue un movimiento bastante llamativo que habrían hecho estos ciudadanos japoneses aproximadamente una semana antes de que ocurra el crimen. Específicamente el 24 de mayo se habría constatado de que hubo una extracción de dinero de una cuenta bancaria de una de las víctimas fatales del señor Tsutae Sagawa, que habría retirado la suma de 16 millones de guaraníes. ¿Y por qué cobra relevancia este dato? Porque aparentemente podría ser una de las pistas principales de por qué se habría dado este hecho, uno al conocer el caso. Las primeras dudas que generaba de cómo se encontraron ya sea los cuerpos como también del por qué se habría asesinado a dos personas que, aparte de ser extranjeros, ambos tenían discapacidad. El señor Tsutae tenía una discapacidad visual, era no vidente hace un par de años ya, y su hermano Takemi Sagawa era también, si bien un año menor, ambos ya eran de la tercera edad. Este segundo estaba incapacitado, tenía una discapacidad que lo que hacía era que siga un tratamiento psicológico, psiquiátrico, y que todo el tiempo estuviera en cama, que ni siquiera pudiera inclusive salir de la casa. Otro dato llamativo con respecto a esto que les mencionaba, con lo que habrían detectado desde el Ministerio Público de este movimiento de dinero, esta extracción en específico de los 16 millones de guaraníes que no fueron encontrados en la residencia, es que ambos hermanos que vivían en el distrito de Pirapó no podrían movilizarse por sí solos para lo que necesitarían para cualquier tipo, ya sea para el momento en el que realizaron esta extracción, como también para poder movilizarse en cualquier otro ámbito. Necesitaban ellos de un chofer que tenía que ser llamado cada vez que lo necesitaban, y según lo que pudo relatar a los agentes del Ministerio Público y los intervinientes, este chofer no habría registrado ningún movimiento de las personas, o sea que desde el 24 de mayo hasta el día en donde ocurrió el trágico crimen, los ciudadanos japoneses no habrían salido de la residencia, y lo que se presume es que en el momento en el que ocurre este hecho, los presuntos autores estarían detrás de este dinero, y aparentemente se habrían alzado con esta suma porque no fue encontrado el dinero. Y también llama la atención la violencia con la que fueron atacados los dos japoneses, porque aparte de las heridas que le causaron la muerte en la cabeza, también pudieron constatar de que el señor Tsutae en principio tenía 4 puñaladas en la espalda, y aparentemente, según lo que se pudo también ir reconstruyendo con la versión de los testigos, es cuando estaba con estas primeras 4 heridas en la espalda, realiza la llamada de pedido de auxilio a su capataz, y una vez que se corta ahí la llamada, aparentemente lo terminaron de ultimar con otros 3 golpes en la cabeza que terminaron provocándole las heridas fatales, y posteriormente habrían ultimado al hermano. Entonces se presume de que podría haber algún tipo de identificación, o de que las víctimas habrían reconocido de alguna manera a los presuntos autores, y por eso se habría dado el desenlace fatal inclusive en este hecho, que aparentemente sería un robo, y con un final fatal lastimosamente para los dos ciudadanos japoneses. Sí, justamente lo que vos estabas mencionando te iba a consultar, Sergio, porque si retiraron dinero, estamos hablando de dos ciudadanos japoneses que vivían en una situación bastante especial, como bien lo estabas explicando, pero vale la pena enfatizar con eso. Eran ya personas mayores, eran personas grandes. Una de ellas era no vidente, la otra aparentemente tenía problemas psiquiátricos, estaba bajo tratamiento, y retirar una suma de dinero en esas condiciones es casi imposible. Por ende, alguien lo tuvo que haber ayudado, alguien vio el movimiento que ellos realizaron, alguien vio hasta dónde llevaban la plata,
Finalmente, cuando realizan ese asalto, se van hasta ese mismo lugar. Por eso es que a nosotros nos descolocó esa situación, Sergio, en su momento, de que solamente un mueble fue revuelto y pensamos que eran documentos lo que sacaron de allí. Probablemente la plata pusieron en ese sector, entonces, ¿no? Así mismo, y era eso mismo lo que mencionaban los intervinientes. Lo primero que les llamó la atención es de que justamente, según los indicios, estaban buscando algo en particular que se encontraba en ese lugar. Entonces, aparte del propio desenlace que tuvo, también ese fue un indicio para manejar por lo menos la posibilidad de que los presuntos autores manejaban cierto nivel de información de que en ese lugar se encontraba aparentemente, y ahora quizás ya confirmado, el dinero que tenían en efectivo en ese momento los ciudadanos japoneses. Entonces, Sergio, podemos, bueno, las autoridades no nos van a estar diciendo esto, ¿no? Pero yo creo que ya deben tener pistas mucho más claras acerca de quiénes fueron los responsables de todo esto. Así es, siguen todavía con la línea investigativa. Fueron incautados en principio los teléfonos celulares de todos los trabajadores del círculo de quienes prestaban servicio tanto en la casa como también en los terrenos, porque hay que entender de que si bien habían cultivos alrededor, los japoneses ya no se dedicaban más al cultivo, sino que alquilaban a terceros los terrenos para que se puedan realizar los cultivos. Y también otras cuestiones llamativas también con respecto a este caso, que justamente esta familia, ambos hermanos japoneses, habían perdido ya hace un par de años todo contacto con la asociación de japoneses de Pirapó. Estamos hablando de una colonia que es mayoritariamente poblada por descendientes como también de migrantes que vinieron desde Japón y tienen su asociación. Es como que se conocen todos, pero justamente eran estos hermanos quienes tenían una actitud un poco aislada del resto, quizás por sus condiciones de salud. Mencionaba el presidente de la Asociación Japonesa de Pirapó, pero también esto hace que se dificulte mucho más porque estos hermanos tenían muy poco contacto con la comunidad, por así decirlo, y también inclusive no solo con los japoneses de Pirapó, sino que también con los mismos paraguayos. Entonces esto dificulta un poco el trabajo de los investigadores, pero la línea investigativa por lo menos sigue con respecto a, en principio, indagar a los trabajadores quienes tenían ese acceso más cercano a esta familia, que prácticamente no tenía ningún familiar en la zona, no tenía contacto con otras personas. Entonces el único círculo con el cual se podría generar algún tipo de fuga de información, por así decirlo, serían o los trabajadores del propio ente bancario, como también los trabajadores que desempeñaban labores en el hogar de los japoneses. Bueno, definitivamente está ahí en el ambiente el tema, Sergio. Por allí está la explicación de lo sucedido, de este atroz hecho. Evidentemente también, a pesar de las condiciones en las que estaban estas personas, por lo visto estos ciudadanos japoneses podrían haberlo reconocido y eso habría derivado entonces en el asesinato. Eso es lo que termino entendiendo, porque nos preguntábamos acá con los compañeros, Sergio, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tuvieron que matarle a dos personas indefensas? Y la explicación podría estar, la respuesta estaría en que las víctimas conocían a los autores del hecho. Así mismo, inclusive los datos mismos que dan acerca de cómo era también el señor Tsutae, que era la persona no vidente, que independientemente a su discapacidad visual, si bien él hace pocos años está con esta ceguera, él inclusive hasta los últimos momentos de vida era una persona que constantemente movilizaba todo lo que era la economía, inclusive esto de hacer las extracciones, realizar los pagos también de las cuentas, también hacer las contrataciones y también pagar a los trabajadores, lo hacía completamente el señor Tsutae, y se movilizaba de manera bastante ágil. Inclusive tenía un teléfono celular que es con el que llama también a pedir auxilio, que estaba adaptado también a su discapacidad. O sea que estamos hablando de una persona que, de ser del círculo cercano del señor Tsutae, fácilmente pudo haber sido reconocida por este ciudadano japonés, que según lo que mencionan por lo menos las versiones de quienes conocían al señor Tsutae, es de que era una persona bastante despierta, bastante hábil también, inclusive que era él el que se encargaba de manejar la economía de la familia.